Muy buenas tardes a todos, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda, estoy haciendo este video, ciertamente me estoy adelantando unos 50 minutos antes de la hora que había indicado. Bueno, eso es por motivos también de ciertas festividades y que tengo no tan solo la festividad de la patria, sino también festividades familiares. Y bueno, pero les dejo aquí este video donde voy a mencionar lo más resaltante de la gesta del 14 y 15 de mayo. Bueno, justamente tenemos que empezar esto. Brevemente me gustaría que cuando puedan mirar mi video justamente sobre la batalla de Paraguarí, las consecuencias de esta incursión militar enviada por la Junta de Buenos Aires, nombrado por supuesto a Velasco como el comandante de las fuerzas porteñas. Y tenemos que empezar a revisar nuestra historia, porque lamentablemente nuestra historia fue tocada, fue falsificada a partir del año 1869, cuando paraguayos afines al porteñismo liberal accedieron al poder y luego, bueno, esas organizaciones, esas agrupaciones políticas se fueron conformando a lo largo de nuestro devenir político histórico en los partidos tradicionales, y cada uno de ellos, por supuesto, inclinados o a una protección por parte del Brasil y otro, por supuesto, por parte de la Argentina. Y es así como se cometieron crímenes de lesa patria. Así como les digo, son crímenes de lesa patria, afear, calumniar a nuestros ilustres hombres o dejarles de lado sin el rol protagónico que se merecen en nuestra historia nacional. Y las figuras justamente más distorsionadas y más calumniadas de nuestro entorno nacional fueron, por supuesto, el Caraiguazú, el doctor Francia y el mariscal Francisco Solano López. Entonces, de ahí la importancia de mirar, y una de las cosas que nos suelen decir estos escritores de otrora, alineados a los aliados y los nuevos que siguen ese discurso que no tiene ningún sustento documental, que por ejemplo Belgrano vino aquí a querer sacar del gobierno a los realistas, a los españoles, para ayudar a los paraguayos, ¿verdad? Eso es una falsedad. Es cierto que la Junta justamente de Buenos Aires envía esta misión militar, esta incursión militar. Ninguna incursión militar, ustedes tienen que saber que puede tener un tenor pacífico. Eso jamás. Cuando hay hombres armados con un plan operativo, con una misión determinada, jamás pueden decir que vienen en son de paz o en son de ayuda. La misión Belgrano básicamente era deponer ciertamente a Velasco del gobierno de la provincia del Paraguay y asumir él ese puesto en representación de la Junta porteña. Básicamente era así, y esto se sustenta en los hechos, en los acontecimientos, puesto que en Paraguarí vimos nosotros que gracias justamente al arrojo y a la iniciativa de los paraguayos con los comandantes Cabañas y Gamarra, pudieron hacer un movimiento estratégico y tomaron prisioneros y aislaron a los porteños en 3 núcleos insalvables. También en la batalla de Paraguarí vimos que los coroneles realistas, junto con el comandante que vendría a ser Velasco, huyeron hacia una zona denominada con la cordillera de los Naranjos. Es decir, básicamente se vio esta cobardía y esta vergüenza de huir de la batalla de los españoles, ¿verdad? Sin embargo, en la batalla de Tacuarí, y vemos otra vez a Belgrano
tratando de posicionarse en un lugar estratégico, porque si nosotros analizamos justamente Tacuarí tiene un bosquecito, un bosquecito, planicies, una entrada que parecía un tubo, es decir, el lugar donde Belgrano se posicionó era un lugar estratégico y bastante fuerte, ¿verdad? Pero él pudo retroceder hasta Misiones, Belgrano con los porteños, sin ninguna oposición de nuestro ejército, puesto que nosotros carecíamos de un general o de algún comandante nombrado propiamente, y nuestros hombres no podían tomar una decisión solos porque existía la figura de Velasco, y Velasco, por supuesto, pretendió o quiso desarrollar, vamos a decir, no le quiso dar mucha importancia a Belgrano, entonces para que no tome mucha fama, para que su incursión militar no sea muy sonante en la región, ¿verdad? Entonces le dejaba huir, pero sin embargo, ¿verdad? Belgrano se establece en Tacuarí con 400 hombres y en esta posición que yo le estoy diciendo que es bastante buena, ¿verdad? Entonces, en vez de Velasco dar una orden de que nuestros hombres, porque nosotros en Paraguarí, algunos dicen que teníamos 4.000 hombres, otros dicen que ascendimos a 10.000 hombres con los llamados, y por supuesto que otros autores nos citan 16.000 hombres. La cuestión es que Velasco no dio la orden de persecución a Belgrano, entonces Belgrano, bueno, se colocó en Tacuarí con los 400 hombres y Velasco se queda en Yaguarón a divertirse. Imagínense, en una situación tan apremiante, el gobernador español decide, porque en Yaguarón estaba su cuartel general, y bueno, él decide quedarse ahí a lo que la joda le surja, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos que Belgrano tenía el río Tacuarí al frente, un río en esa época bastante impetuoso, bastante profundo. A su izquierda tenía una suerte de bosquecito que ahí colocó cañones justamente para impedir el avance de la escuadrilla paraguaya. La escuadrilla vendría a ser una suerte de infantería. Y a su espalda tenía una planicie sembrada de isletas. Velasco lo que hace después es utilizar una estrategia militar que se llama no la persecución directa, como debió haber ordenado, sino una persecución en paralelo. Justamente Cabañas es el que llega a la posición donde Belgrano estaba establecido. ¿Qué significa eso? Una vez más, les repito, es decir, toda esa proclama que Belgrano pudo repartir el 17 de enero antes del encuentro del 19, tanto en castellano como en guaraní, diciendo que él quería venir a liberar a los paraguayos de una suerte de esclavitud, cae por el suelo cuando vuelve a posicionarse militarmente para atacar. Bueno, entonces, cuando vio que Cabañas tenía solamente un acceso frontal para toparse con Belgrano, el acceso era muy dificultoso, lleno de barros. Si tenía que entrar, iban a entrar caminando, el barro y el agua le iban a llegar por la cintura, los movimientos iban a ser muy lentos y por supuesto que Belgrano con su artillería los iban a destrozar. Entonces se decide crear un puente a 10 kilómetros de esa posición para hacer un movimiento envolvente. Bueno, esos son algunos detalles que quería mencionar, pero básicamente Belgrano pudo convencer a los comandantes paraguayos, tanto a Gamarra como a Cabañas, de que él venía a liberar cuando la situación ya se le puso difícil, porque también aquí los porteños desertaron, es decir, ellos pensaron, no, aquí no vamos a morir todos, y le dejaron como solo a Belgrano, y una vez más saca la tarjeta, ¿verdad?, de la libertad, de la ayuda a la provincia, y bueno, estos comandantes nuestros paraguayos, Gamarra y Cabañas, bueno, creyeron eso, firmaron un acuerdo, lo dejaron pasar como con todos los honores de guerra. Imagínense esa barbaridad. Justamente este aspecto
el doctor Francia más adelante es como que no le perdonó a Gamarra y a Cabañas que durante la revolución del 14, ya les adelanto, ellos se unieron a la posición de Velasco. Gamarra y Cabañas no ayudaron en la revolución propia de la independencia. Por eso es que yo le estoy diciendo siempre que es un crimen de lesa patria afear a nuestras figuras históricas que realmente hicieron algo por nuestra patria, por nuestro Estado, y mancillar sus figuras y posicionar a gente, ¿verdad?, que efectivamente no se merecen estar en ese palco de honor de la gloria de la independencia nacional. Pero como siempre, y voy a repetir, aquí hay familias que creen que su historia familiar, una historia familiar otra vez retocada, una historia familiar maquillada, son las que se tienen que imponer en los libros de historia. Y lo peor, mis queridos amigos, es que lo logran. Entonces nosotros cuando vemos los materiales que leen nuestros jóvenes, justamente por el Ministerio de Educación, vemos que tergiversan al doctor Francia, ¿verdad?, de una forma tremenda. Al mariscal López lo dejan como una suerte de criminal internacional. Y bueno, y ese tipo de cosas son las que nosotros justamente tenemos que cortar y tenemos que analizar. Para esta conferencia virtual que estoy haciendo para todos ustedes, voy a dar las fuentes necesarias que ustedes, cuando tengan el tiempo de pasar a una librería, pueden buscarlas, ¿verdad? Les voy a dar libros, les voy a recomendar eso porque las fuentes primarias son como más difíciles para ustedes de leer. Bueno, entonces, cuando Velasco recibe la noticia que todo salió bien en Tacuarí, bueno, tuvo un comportamiento un poco desagradable, pero vamos a ir mirando primero las acciones que Velasco va tomando. Por ejemplo, que el 7 de enero, antes de Paraguarí, él ya estaba en Yaguarón, él estaba ahí, y en su cuartel general él ya sabía de que cierto grupo o cierto sector ya estaba en una suerte de conato, de una conspiración. Es también importante que ustedes sepan que esa historia que Paraguarí y que Tacuarí fueron las llamas que se prendieron en el corazón de los paraguayos de esa época para la independencia, eso también es mentira. Eso se escribió para darle un rol protagónico a Belgrano, que supuestamente él vino a ayudar a los paraguayos y que los paraguayos, gracias a Belgrano, se dieron cuenta que podían prescindir de los españoles. Eso, gente, es una falacia más, porque nosotros tenemos antecedentes impresionantes inclusive mucho antes que la Revolución Francesa, de doctrinas políticas bien establecidas en pos de la libertad. Tuvimos justamente cuando se encontraron aquí la revolución de los comuneros del año 1717. No en vano a Paraguay se le conocía como una provincia rebelde. Entonces, y esto sumado al descontento político, porque los españoles peninsulares o los criollos, hijos de españoles nacidos en América, podían acceder a los mejores puestos políticos y tener una facilidad de vida que el resto de la clase social en la provincia paraguaya no podía acceder. Todo eso fue gestándose en una maduración justamente para llegar a ese punto culminante de la gesta del 14 y 15 de mayo. Pero no es gracias a Belgrano como uno lee erradamente en los libros. Bueno, el 7 de enero de 1811 Velasco sabía que había conspiradores. Conspiradores no de lo de la Casa de la Independencia, otros, porque Velasco sufrió varias conspiraciones que a veces nos enseñan eso en los colegios o en los libros, ¿verdad? Bueno, entonces el 7 de febrero del año 1811, Velasco lanza una suerte de bando, un comunicado, para que los hombres entreguen en todo el país, ¿verdad? Entreguen todas las armas de fuego que puedan poseer, ¿verdad? Justamente
Eso dicen las personas, no, pero esto era para la inclusión militar que ya se estaba manejando, ciertamente, pero también por el hecho de que había conatos internos y Velasco, por supuesto, tenía miedo. Entonces, el 12 de marzo, ¿verdad? Ya estamos hablando que ya pasaron estas batallas, Paraguarí, Tacuarí, el Cabildo de Asunción, justamente, había dispuesto otro bando donde básicamente se tenía que colaborar con el señor Agustín María Antúnez para que se conserve o se pueda establecer una fábrica de pólvora. Me olvidé de decirles esto, cuando Belgrano llegó a la zona de Tacuarí, él licenció al ejército. ¿Qué quiere decir licenciar a un ejército? Bueno, en términos militares significa poner fin a la misión militar. Le licenció a todos sin ninguna paga. Se hizo él tributar honores en el pueblo de Santa María, hacia Itapúa vendría a ser eso, y no le dio dinero absolutamente a nadie, no le dio honores absolutamente a nadie, pero hubo una excepción. Como en toda regla hay una excepción. Al único que le dio honores, dinero, fue a Fulgencio Yegros, ¿verdad? Entonces, solamente a Yegros le recompensó, lo nombró, como nosotros sabemos, gobernador de la zona de las Misiones, porque Yegros tenía un acrecentado realismo. Por supuesto que después los que escribieron una suerte de apología inmerecida, me van a disculpar, pero siempre hay que hablar en honor a la verdad, a Fulgencio Yegros, decían que eso era una estrategia también para disipar a los hombres que podrían encabezar una suerte de revolución, ¿verdad? Entonces, vamos a quedar hasta ahí porque después les voy a brindar más datos de un análisis brillante de Blas Garay y también de Gregorio Benítez sobre la figura de Fulgencio Yegros, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando retorna Velasco de Tacuarí, cuando él retorna a Asunción, publica un bando también del 18 de abril del año 1811, donde le instaba a todos los paraguayos a una suerte de tranquilidad. Miren, muchachos, mantengan la calma. Básicamente eso era. ¿Por qué? Porque el enojo era generalizado por la actuación. Imagínense, huye de Paraguarí y se esconde en la cordillera de los Naranjos. En vez de seguir al Belgrano, el tipo se queda en Yaguarón a divertirse con cuántas minas estaban ahí, ¿verdad? Una locura total. En vez de perseguir a un invasor, ¿verdad? Que estaba en armas. Como no lo hizo, se posiciona en Tacuarí, Belgrano. Luego llega a Tacuarí cuando, por supuesto, se dan las pautas y las negociaciones necesarias, y entonces lo que hace ahí es hace una licencia al ejército, no les paga, no le retribuye honores y solamente a uno le da la posibilidad de ir creciendo en su carrera. Eso es lo que hizo. Bueno, Velasco trasladó a los prisioneros porteños a Asunción, los hizo trabajar en obras públicas, los puso en embarcaciones e incumplió el trato con Belgrano de que estos prisioneros serían entregados. Eso hizo. Bueno, otra de las cosas que Belgrano también desarrolló en esta situación es que manda a ocupar la ciudad de Corrientes. Él decía, bueno, es necesario tomar Corrientes para evitar una posibilidad de una segunda agresión porteña. Entonces se envió a tomar ciertos buques porteños y a posicionar ahí a uno de sus hombres de confianza. Ciertamente, a esta altura, las ideas de la revolución corrían en toda América. No era una cuestión solamente nuestra, pero aquí era más propicio por todos los antecedentes que nosotros ya habíamos tenido y además todas las repercusiones geopolíticas por las cuales pasamos. En menos de un siglo, la provincia gigante de Indias se redujo a un territorio básicamente rodeado por tierra.
con imposiciones injustas, los puertos precisos que ahogaban a nuestra economía. Bueno, el 22 de marzo, haciendo una cronología, eso es lo que les estoy presentando a ustedes, del año 1811, el capitán general del Río Grande do Sul, Diego de Souza, envía un comunicado justamente a Velasco diciendo que, bueno, podía disponer de unos hombres, pero esta carta fue cortada, no dejó justamente Yegros que esta carta llegue a manos de Velasco. Entonces lo que decidió justamente de Souza es enviarle a Abreu para que justamente puedan entrar en negociaciones y que se acepte la presencia portuguesa en nuestro territorio, que eso fue el detonante máximo porque eran enemigos de años con la provincia del Paraguay, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Éramos súper pobres por culpa del castigo postcomunero, lo del puerto de Santa Fe y otros impuestos que acotaban la provincia. Ciertamente el tema de los impuestos fue una suerte de castigo. Yaguareté, como dice que es un nombrecito, ¿verdad? Una suerte de castigo por atrevernos a tomar ciertas riendas políticas, ¿verdad? Bueno, que terminó con la expulsión de los jesuitas y muchas cuestiones que son antecedentes importantes a nuestra independencia, ¿verdad? Pero estas son decisiones de España, cómo querían evidentemente agobiar al comercio paraguayo, pero nosotros perdimos la capitalidad de lo que vendría a ser como provincia gigante cuando Buenos Aires en 1880 vuelve a tener toda la atención, ¿verdad? Bueno, Asunción queda totalmente desplazada ya a esa altura. Bueno, no, inclusive antes, perdón, me estoy equivocando de fecha, mucho antes. Bueno, entonces vamos a continuar. Una de las conspiraciones que se conoce justamente en contra de Velasco tenía que estallar un 6 de abril de 1811. Manuel Domecq, Manuel Hidalgo, Marcelino Rodríguez tenían que atropellar la guardia del cuartel, meterlos a todos presos, al que se ponía, bueno, lo tenían que matar, ¿verdad? Y así apoderarse de las armas, apoderarse de los presos, pero esto quedó en la nada porque en toda conspiración, en Paraguay por lo menos, se nota que habían muchos conspiradores, pero también había arrepentidos, temerosos, con miedo. Y bueno, uno de esos conspiradores que informó al alcalde del primer voto, bueno, lo que estaba aconteciendo y esta revolución que tenía que estallar el 6 de abril no salió, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que ustedes tienen que leer para poder entender la revolución y la gesta de nuestra patria es lo que aconteció en el Cabildo del 24 de julio del año 1810. Ahí se nota, a esta altura no se vio la incursión de Belgrano, la incursión porteña, pero ya el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia le dijo a todos los españoles, che, el poder español ha caducado, es decir, ya se veía esta desazón y este hastío justamente que producían estos españoles, ¿verdad? Porque la corrupción era también bastante grande. Bueno, vamos a hablar del plan inicial, cómo hubiese sido, que no fue, pero hubo un plan inicial. Voy a tomar un poco de agua, si me permiten, porque estoy hablando mucho. Espero que hayan cargado saldo. Felicidades, dice Oscar, en su 212 aniversario. Muchísimas gracias. Buenas noches, profesora. Felices fiestas para vos también, Oscar querido. Y realmente felices fiestas patrias para todos los buenos paraguayos. Bueno, ya tomé un poco de agua. Vamos a continuar. El plan inicial, desde el punto de vista militar, era un plan que necesitaba de mucha sincronización, ¿verdad? Este movimiento sincronizado tenía que iniciarse en Itapúa, donde estaba Fulgencio Yegros,
También se tenía que plegar Corrientes, donde estaba Blas José de Rojas. Estos hombres iban a destacar columnas que iban a ponerse en camino, en marcha, hacia Asunción, y en Cordillera justamente se uniría Anastasio Cabañas y tenían que entrar todas estas fuerzas juntas y unidas el 25 de mayo como primer aniversario de la Revolución de Buenos Aires. Este era el primer plan donde Yeiros, José de Rojas y Cabañas planificaron. Y como vemos, en honor, esto es un dato muy importante, a la Revolución de Buenos Aires. Y aquí Blas Garay y Gregorio Benítez nos están tirando como lineamientos para que atendamos, ¿verdad? Que estos próceres eran pro-porteños. Inclusive Blas Garay nos habla de la misión Nicolás de Herrera. La misión Nicolás de Herrera acontece en el año 1813, donde vienen a amenazarnos a nosotros, ¿verdad? Yo estoy hablando un poquito antes nada más, ¿verdad? Me estoy adelantando porque nuestra gesta fue en 1811, 1813, donde nos amenazaron porque nosotros estábamos con la idea de seguir avanzando en nuestro manejo de gobierno independiente a Buenos Aires. Entonces vinieron a amenazarnos de que si nosotros no nos anexábamos o no aceptábamos que el centro político tenía que ser Buenos Aires, nos iban a cortar nuevamente el puerto, es decir, nuestra economía, nos iban a bloquear los puertos. Entonces la gente malentiende que el doctor Francia fue el que realizó una suerte de aislamiento económico en nuestro estado, cosa que no es así. Es decir, sufrimos bloqueos económicos por culpa de la misión de Herrera, y justamente decían, les voy a leer más adelante, que el doctor Francia era intransigente a esta negociación, pero sin embargo a Yeiros le gustaba mucho la idea, ¿verdad? Vamos a avanzar. Bueno, lo que acabo de contarles era el plan inicial, que era para el 25 de mayo. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se adelanta la situación? Ciertamente nosotros sabemos que por la presencia de los portugueses, sí, ciertamente, ¿verdad? Pero el 13 de mayo del año 1811, nuestro cabildo unánimemente aprueba el ofrecimiento del ingreso a la intendencia del Paraguay de las tropas portuguesas. Imagínense eso fue el 13 de mayo. El cabildo completo, nuestras autoridades aceptan el ingreso de tropas portuguesas en nuestro territorio. Eso fue terrible, ¿verdad? Obviamente que nuestros jefes tampoco hay que sacarles toda la gloria, por más que después, como todos seres humanos, ¿verdad?, cometieron sus errores, sus luces y sombras, ¿verdad? Pero nuestros jefes y oficiales paraguayos es como que levantaron su prestigio, ¿verdad? Porque tomaron las riendas de lo que cuando Velasco abandonó, ¿verdad?, cuando desertó, básicamente, ¿verdad? Velasco estaba totalmente desacreditado por su cobardía, sumado a esto, lo que les dije antes, el maltrato, la ingratitud, que como trató a nuestros defensores de la patria, ¿verdad?, ante la incursión de Belgrano, licenció a todo el ejército, no les pagó, y bueno, y encima, ¿verdad?, no les otorgó ningún mérito por las acciones en campaña. Y además ahora está este relacionamiento con los enemigos antiguos del Paraguay, que eran los portugueses. Esto ya no va más, ¿verdad? Algo tenemos que hacer. Bueno, entonces había una suerte, un conato, ¿verdad?, donde el capellán José Agustín Molas y el capitán Antonio Tomás Yegros, ellos tenían una comunicación muy fluida con los porteños, y los porteños incitaban, ¿verdad?, a que se haga una suerte de revolución, y a estas comunicaciones se le une también, por supuesto, Fulgencio Yegros,
Pero Fulgencio Yegros siempre tenemos que saber que estaba a 70 leguas del lugar donde se iba a desarrollar la revolución. Blas Garay dice, no Noelia Quintana, Blas Garay dice que Yegros era un hombre que carecía de talentos y de conocimientos necesarios para dirigir una revolución que conlleva un cierto orden, cordura, aciertos, a fin de evitar ciertas desgracias, ¿verdad? Justamente hay horrores cuando un plan fracasa de este tenor, ¿verdad? Frente a un gobierno legítimamente constituido, porque nos gusta o no, Velasco estaba en el puesto que estaba legítimamente constituido. Y lo que se iba a hacer era una suerte de golpe de Estado. Y si esto salía mal, las leyes españolas de época eran bastante duras. Por supuesto que todos iban a ser fusilados si esto fracasaba, ¿verdad? Bueno, es ahí donde se habla de la figura de un hombre con mucha más experiencia, ya con un rol político conocido por todos, ¿verdad? Se habla del doctor Francia. Entonces se le plantea al doctor Francia dirigir esta empresa, esta revolución, ¿verdad? Y por supuesto que el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia acepta dirigir la revolución. Bueno, ¿qué pasó con nuestra historia? Por lo menos nuestra historia reciente. Cualquier cosa se está haciendo desde el Bicentenario para tapar el rol del doctor Francia. Es más, algunos blogueros de Facebook, otros que se hacen llamar historiadores, afirman con una, no sé, con una caradurez que el doctor Francia no tuvo participación alguna en la gesta del 14 y 15 de mayo. Entonces yo cuando leo este tipo de cosas, lo único que decentemente puedo decirles a ustedes, no me dirijo a esas personas porque lo hacen para manchar y para afear a nuestros ilustres. Entonces les digo, no me hagan caso a mí, lean las fuentes, léanle a Gregorio Benítez, léanle al señor Blas Garay, que son figuras eminentes dentro de nuestra historia nacional y pueden sacar de sus obras sus propias conclusiones, ¿verdad? Y no hacerles caso a estas personas que no sé cuál es el objetivo por detrás, posicionar a otros, ensuciar la imagen de otros hombres. Hasta ahora no les entiendo bien, ¿verdad? Entonces, continuando con este relato, y hay que darle el lugar merecido a estos hombres, al doctor Francia, que acepta dirigir el plan, que no es un plan nada sencillo, ¿verdad? Quizás para nosotros hoy no sea prácticamente nada, pero vivir esa situación habrá sido bastante delicada, ¿verdad? Y el capitán Pedro Juan Caballero y el alférez Vicente Ignacio Iturbe, lo primero que dispuso Francia en este plan es que ellos dos tenían que buscar adherentes militares a la causa, justamente para poder asegurar el cuartel general. Bueno, obviamente la conspiración trascendió y llegó a oídos de Velasco, y esto ocasionó que le procesen a Iturbe. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero Iturbe vivió una suerte de proceso, ¿verdad?, ordenado por Velasco, y justamente con Velasco tenía una ayuda de un abogado argentino, Juan de la Cruz Vargas. Entonces le hicieron un proceso, una suerte de interrogatorio a Iturbe. Y le obligaron, le presionaron para que confiese absolutamente todo lo que sabía sobre la conspiración. No sé, sinceramente, si Iturbe pudo dar algunos datos. Por los hechos, creo que no. Creo que pudo manejar esta situación, este proceso, esta presión que él sufrió. Y entonces
en fecha 24 de abril, se llamó a declarar a todas las personas que supiesen algo sobre la conspiración, ¿verdad? Algo sobre esta revolución para deponer a Velasco que se estaba tramando. Esto fue el 24 de abril. Y así un ambiente de tensión muy grande. Las autoridades del gobierno que iban a ser depuestas y que no querían ser depuestas estaban al tanto de toda la situación. Fue un ambiente realmente muy complicado. Hasta que en la mañana del día 14 de mayo, el síndico procurador del Cabildo, alguien que trabajaba en aspectos jurídicos en nuestro Cabildo, vendría a ser ese rol, que era pariente de Iturbe, el señor Juan Antonio Fernández, le habla a Iturbe y le dice: mira, Velasco está al tanto absolutamente de todo, está al corriente de todas las reuniones que ustedes están, estas reuniones subversivas, para ellos, por supuesto, para Velasco eran reuniones subversivas. Para nosotros eran reuniones que nos llevaron a la independencia, ¿verdad? En la casa de Juan Francisco Recalde. Y bueno, entonces lo que hizo Iturbe cuando este pariente le da esa noticia, le dice: che, mira, Velasco le comenta a Caballero, sabe absolutamente todo. Entonces ahí, cuando se da esta conversación con este síndico procurador, con Iturbe le vuelve a comentar esto a Caballero lo que hace es decidir. Y decidió adelantar el plan. Y bueno, vemos que el plan era básicamente replicar inesperadamente hacer sonar las campanas a las 10 de la noche. Eso era una suerte de santo y seña, era una señal para que los complotados se puedan reunir frente al cuartel general, con 3 compañías de infantería, 3 de artillería, siendo flanqueado el paso, ¿verdad?, por el comandante de la guardia, justamente el capitán Mauricio José Troche y sus 33 curuguateños, ¿verdad? Bueno, así es como lograron apoderarse del parque de artillería, que es lo más importante en una revolución, porque te da la posibilidad de manejar las armas, ¿verdad? Y lo hicieron esto realmente sin ningún tipo de resistencia, lo hicieron de una manera impecable. Y las fuerzas que estaban acantonadas esa noche en el cuartel eran aproximadamente de unos 106 soldados al mando del capitán Juan José Vera, y estos milicianos que eran de San Isidro, de Curuguatú, ¿verdad?, que estaban al mando con Troche, ¿verdad? Una compañía también de fusileros al mando justamente de Cuestas. Y Caballero en esa noche fue reconocido como el comandante del cuartel, ¿verdad? Porque alrededor también de ese cuartel, con todo ese movimiento, el pueblo paraguayo no es que se escondió, ¿verdad? Salió a apoyar estos actos. Es decir, no es que esto no fue solamente un cuartelazo, un golpe de cuartelazo, porque por detrás también estaba la presencia del pueblo paraguayo, de la ciudadanía, de los que estaban ahí cerca, ¿verdad? Bueno, obviamente ante esta situación, Velasco quería saber, ya él sabía lo que estaba pasando, pero dentro del cuartel cuáles eran los movimientos, y envía a un sacerdote. En algunos libros dicen que era el obispo Panes y otros dicen que era el fray José Cipriano Cañete, que era muy respetado, era tenido como una suerte de santo, y que le envían para averiguar lo que ocurría. Bueno, sabemos que Velasco recibe la intimación de Iturbe para renunciar al gobierno, ¿verdad? Pero Velasco se niega. Entonces le intiman y le dicen que no pueden salir, estos portugueses no pueden salir de ahí, ¿verdad? Y que admitiera a 2 personas en una suerte de adjuntos para esperar un tiempo de celebración
de un congreso provincial donde se iba a determinar el estilo de gobierno que iba a tener el Paraguay. Por supuesto que Velasco todo esto decía que no. Entonces no cedía, entonces lo que hicieron estos hombres fue disponer de cañones que tenía la infantería, unos cañones de artillería a punto 6, ese era el modelo de cañones que nosotros teníamos aquí. Se enviaron patrullas a recorrer las inmediaciones, cada vez se tenían más adherentes a nuestra causa, eso aumentaba también las fuerzas, ¿verdad? Porque estos militares no estaban solos, ¿verdad? Y bueno, en la mañana del día 15 de mayo, Velasco dimitió, ¿verdad? Aceptó los planes, justamente también en el transcurso de la mañana, lamentablemente el teniente coronel Gamarra estaba muy ofuscado y quería entrar al cuartel para apoyar a Velasco, no a los paraguayos en armas, a Velasco, ¿verdad? Y bueno, también, como es Cabañas, decía que no se iba a presentar si Velasco no le llamaba. Bueno, estuvo dubitativo hasta que el panorama estuvo un poco más claro, ¿verdad? Y finalmente Velasco, como ustedes ya saben, accede a las peticiones de los revolucionarios, acepta a que la agregación de 2 individuos, ustedes tienen que saber que a Cisneros, por ejemplo, en Buenos Aires se le agregó 4 diputados hasta que finalmente le sacaron totalmente del plano político a Cisneros, y acá a Velasco se le agrega 2, que Juan Valeriano Ceballos y por supuesto el doctor Francia, ¿verdad? Para mí es triste que Cabañas y Gamarra no ayudaron finalmente, después de tener hazañas fantásticas y gloriosas en la batalla de Paraguarí y Tacuarí, que finalmente no ayudaron a la revolución. Mientras tanto, Yegros se le envía a Yegros una nota cuando él estaba en Itapúa para contarle de esta situación, y él tenía que parar ahí a ese mensajero, ¿verdad? Pero sin embargo, Yegros le permitió al mensajero que continúe, ¿verdad? Que vaya hacia los partidarios de la Junta de Buenos Aires y que les avise a los porteños de lo que estaba aconteciendo en Asunción, ¿verdad? Justamente le dejó a Matías Auda a cargo, ¿verdad? Y llega, creo que el 21 de mayo, creo que llega Yegros, si no me equivoco, entra a nuestra capital y es ovacionado por la gente, ¿verdad? Y así, sin derramamientos de sangre, se alcanza esta independencia que tiene antecedentes mucho más profundos que la batalla de Paraguarí y Tacuarí. Yo creo que la batalla de Paraguarí y Tacuarí lo único que hizo es decir, bueno, este es el momento propicio. Creo que sirvió para eso, para que piensen, este es el momento propicio de adquirir nuestra independencia por años anhelada, ¿verdad? Bueno, entonces se formó un triunvirato, ¿verdad? Pero recién ahí empezaban nuestros problemas. Nosotros tuvimos problemas, no solamente por la presión realista, por la presión luso-brasilera, o la presión porteñista, también entre los hombres de la independencia nacional, porque había un sector que no quería saber nada ni de españoles ni de porteños, pero había un grupo que estaba muy inclinado al porteñismo, es decir, a la anexión de la provincia del Paraguay en ese entonces, a esa altura, justamente con Buenos Aires, ¿verdad? Y justamente Garay decía que es malo ocultar las faltas que se cometieron y que efectivamente Yegros cometió ciertas faltas, ¿verdad? Con Nicolás de Herrera, le escuchaba muy interesado a Nicolás de Herrera. Somellera decía claramente en sus comunicados, ¿verdad?, que el único que no quería la anexión era el doctor Francia. Después el resto estaba muy proclive a que el Paraguay sea anexado por Buenos Aires. Es más, les doy otro
otro dato que donde pueden ir a chequear esto, por ejemplo, Ranger y Longchamp, ¿verdad? Claramente en ese libro está, ¿verdad?, que el doctor Francia rechazó con todas sus fuerzas estas insinuaciones de Herrera para que para que Paraguay se sujete a Buenos Aires. Y dicen estos Ranger y Longchamp, dicen, pero que no sucedía lo mismo con su colega Yegros, que se inclinaba demasiado a escuchar. También se encuentra en Demersay, también escribió, ¿verdad?, que el único que no quería que nosotros pasemos a hacer un anexo de Buenos Aires era el doctor Francia. Bueno, entonces esto es mucho más extenso, es mucho más profundo, pero les sugiero que compren justamente La Revolución del 14 y 15 de mayo, escrita por Blas Garay, Gregorio Benítez, y también, por supuesto, a Richard Alan White sobre la revolución en América, ¿verdad? Bueno, espero haber contribuido con algo así brevemente y que, bueno, obviamente esto hay que analizar más, ¿verdad? Tuvimos otros gobiernos, otras dictaduras, pero lo que me gustaría también que reflexionen es como que lamentablemente se hace un paralelismo de la dictadura estronista con la dictadura franquista. Y eso no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza, las circunstancias son diferentes, los modos de gobierno tendientes a una copia de la República de Roma del doctor Francia no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno de un militar apoyado por un partido político desde el 54 hasta el 89. Entonces, por favor, no caigan en esas ligerezas que a veces son artilugios que se usan para decir o para nivelar a ciertos hombres con otros que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, a ver, ahora les voy a leer un poco las consultas que me están haciendo. Dice, profe Noelia, una consulta. Cuando decís que en un tiempo reciente nuestra historia sufrió alteraciones, puntualmente en lo referente a los protagonistas de la gente, ¿a qué época específicamente? En el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores hay unas documentaciones del gobierno provisorio, el gobierno de títeres, impuesto por los aliados y más todavía al gusto del Imperio del Brasil. Ellos fueron los que dieron instrucciones para que en la parte del sistema educativo, y tanto la figura del doctor Francia como la del mariscal Francisco Solano López, no se salvó tampoco, ojo que no se salvó don Carlos, increíblemente, sean tratados y considerados como el periodo más oscuro de la historia del Paraguay y sean tratados como tiranos. Entonces vemos nosotros ahí que se tergiversó nuestra historia para exculpar a los verdaderos criminales de nuestra patria, ¿verdad? Y por supuesto los beneficios políticos que conlleva eso, porque muchos paraguayos desde 1869 están así como que fijos en el gobierno, ¿verdad? Porque hay apellidos sonantes atrás que siguen sonando en este presente. Es una cuestión de fijarse y punto. Y lamentablemente en ciertos ámbitos culturales este desprestigio continúa. Para mí, hacer eso es caer en un crimen de lesa patria. Mal informar, desorientar y privarle de la verdad histórica al pueblo paraguayo. Me parece un error gigante. No me interesan las persecuciones que puedan hacerme porque ya me hicieron de todo. Así que yo continúo en esta línea de la verdad con fuentes que todos pueden acceder, leerlas y analizarlas. Y no son de aficionados, ¿verdad? Son de grandes estudiosos de nuestra historia nacional. A ver, es cierto que ya teníamos una protobandera. El tema de las banderas siempre causan una suerte de confusión. Lo que se tenía mucho en la provincia del Paraguay era una suerte de banderas, pero que estaban relacionados con los cuerpos de ejército de España, ¿verdad?
El primero que le da a nuestra bandera es el doctor Francia. Él fue el primero, hasta que después con el segundo consulado se le agregan a nuestras banderas las dimensiones de nuestras líneas horizontales, el escudo de Hacienda, etcétera, a partir del año 1842. Bueno, ¿qué más? ¿Qué me están preguntando más? Disculpen que me están enviando felicitaciones, que queremos, bueno, les agradezco a todos. A ver, y ese cuento solo lo creen los porteñistas, antilopistas y antifrancistas. Lo creen muchos paraguayos, sin entender lo que es el porteñismo o los ismos, ¿verdad? Porque escuchó, justamente por eso es y andan repitiendo la historia porque escuchan, no porque leen, o leen una novela con carácter de ficción y creen que efectivamente eso se desarrolló así. Por supuesto que tenemos que entender que eran seres humanos y los seres humanos tienen sus grandes fulguraciones, pero también sus oscuridades, ¿verdad? Pero de ahí a mancillar, ocultar roles o tirarle mucha porquería a nuestras figuras, creo que eso no corresponde. Todo y por ejemplo, ¿verdad? Lo que se hizo, una apología a Yegros totalmente innecesaria, ¿verdad? Entonces eso hay que ir mirando y no solamente lo hicieron con ese prócer, sino con varios otros, ¿verdad? Y es un tema delicado por analizar, ¿verdad? Pero siempre va a estar un bloque que va a seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Y dejándole de lado. En la Casa de la Independencia no pude pasar el día de hoy, estuve justamente en el desfile militar. Mis felicitaciones a los señores militares que se fueron a rendir honor a nuestra patria, y también a mis queridos alumnos, a los cadetes del segundo y tercer año de la Academia Militar Francisco Solano López. Los cadetes de la Fuerza Aérea Paraguaya estuvieron fantásticos y yo como su instructora estuve realmente muy orgullosa de todos mis estudiantes. Bueno, si hay alguna consulta, bueno, me escriben después y voy a estar escribiéndole y respondiéndoles así. Para mis amigas, las que son madres, desde ya anticipadamente, feliz Día de las Madres, absolutamente. A todas las que son madres de michis y de perros también, ¿verdad? Porque se convierten nuestras mascotas como en nuestros hijos, a quienes queremos mucho también. Bueno, a todos, feliz Día de las Madres. Aquí, por supuesto, a cuidar a nuestra patria, a velar por nuestra patria. Nuestra patria necesita de gente de bien, de gente que la defienda de tantos manoseos, ¿verdad? Son 212 años y es tiempo que los paraguayos de bien tomen el timón y el curso de los destinos de nuestra gente y de nuestro Estado, siempre presente el bien común y la defensa de nuestra independencia y soberanía nacional. Bueno, un abrazo virtual para todos ustedes. Buenas noches.